Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que puedan estar escuchando este podcast. Estamos aquí en el podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión, y el día de hoy nos da muchísimo gusto estar aquí presentando el podcast. Mi nombre es Ángel, soy el pastor de la iglesia de Querétaro, y con nosotros está nuestra hermana Alejandra Michelle Nava, está con nosotros hoy para compartir la reflexión en el podcast. Saludamos, Alejandra. Pasa voz, hermano. Y pues a todos los que nos están escuchando el día de hoy, pues me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. Y pues me doy un tiempecito para también saludar a mi iglesia allá en Ixtapaluca, para que también se unan, nos escuchen. Claro, muy bien. Bien, un abrazo a la iglesia de allá de aquellos lugares. Mandamos un pasavoz hasta allá y confiamos en Dios que el Señor les bendiga en todo lugar. Y bueno, a toda la iglesia, donde quiera que se reúna. El día de hoy, nuestro episodio, bueno, ya vamos en el episodio número 8 de la primera temporada del podcast, y hoy lo hemos titulado Comunidad Comunión, y hemos utilizado las dos palabras juntas porque pareciera que, bueno, en nuestra dinámica pareciera que son la misma realidad, pero ambas tienen un significado totalmente, no diferente, pero entrelazado uno al otro. Una comunidad podemos entenderla como aquel grupo de personas con las cuales convivimos, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá, porque una comunidad es aquel grupo por el cual uno daría algo más, como un extra, ¿no? Como aquellas personas por las cuales a lo mejor me pondría en peligro, o buscaría cuidar, o buscaría proteger. Eso es una comunidad. Cualquier otra cosa solamente es un grupo de personas, pero una comunidad va mucho más allá. Y la comunión tiene que ver con estar juntos a pesar de las circunstancias, a pesar de las diferencias, a pesar de las formas diferentes de pensar, pero mantenernos juntos y en armonía. Eso es entonces comunión. ¿Qué piensas, Alejandra, del título de nuestro podcast del día de hoy? Comunión, comunidad. Que tiene mucha razón, porque luego los tratamos como si fueran sinónimos, pero no lo son. Y a veces como que simplemente decimos, comunidad, o sea, es un grupo. Y yo puedo decir, pues yo tengo grupos en todas partes, en la escuela, en la casa, grupos de tareas, grupos de trabajo, pero no significa que sean realmente una comunidad. Ya cuando yo digo, tengo una comunidad en mi trabajo, no, tengo un grupo de trabajo, pero no tengo una comunidad. ¿Tengo un grupo en la escuela? Sí, pero no tengo una comunidad. Y la comunión va muy relacionado con la comunidad, y pues es eso, o sea, principalmente que los tratamos como si fueran sinónimos, grupo y comunidad, y realmente no. Yo creo que lo que busca la iglesia no es tener un grupo, no es el grupo de trabajo, sino tener una comunidad. Así es, sí, muy cierto tu comentario. Sí, a veces los consideramos como sinónimos, pero cada uno tiene su propia carga de significado, y al mismo tiempo sus propios desafíos, ¿no? Ser una comunidad que abrace, que cobije, yo creo que empieza con cada uno de nosotros, ¿no? Ser nosotros aquellos que podamos abrazar y cobijar al necesitado. Bueno, pues iniciando el podcast el día de hoy, episodio número 8, tenemos una cita bíblica la cual vamos a leer, y va a ser como que el punto de partida de nuestra reflexión. Es el libro del Eclesiastés, el libro del predicador, en el capítulo 4, y nuestra lectura es del versículo 7 al versículo 12, que dice de la siguiente manera: Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Ese es el texto bíblico que nos habla, en este caso, el predicador. Y creo que inicia de una manera muy interesante, porque inicia hablando acerca de la soledad, y da un ejemplo de un hombre, ¿no? Dice, hay un hombre que está solo, trabaja, no tiene hijo, no tiene sucesor,
y dice, es más, ni siquiera se pregunta para qué trabaja tanto o para qué se aflige si no tiene quien le suceda. Y después, continuamente, el predicador va a decir, pero mejor es ser dos, ¿no? Dice dos, entre dos, dice uno, si tienen frío se pueden calentar, se pueden procurar, se pueden ver sus necesidades. Y entonces creo que el Eclesiastés nos da un punto de partida, que es que el hombre no puede estar solo porque no fue hecho para la soledad. Al contrario, el hombre está hecho para que aprenda a tener buenas relaciones con sus prójimos, con sus hermanos. ¿Qué piensas, Alejandra? La verdad, donde más me gusta es donde menciona que, vamos a ponerlo así, de repente decimos, es que tú puedes solo. Tenemos como que mucho la idea ahorita, en donde sea que nos desarrollemos, que las cosas las tenemos que hacer solos, porque pues cada quien va a su paso y cada quien ve por su propio beneficio. Y eso tiende mucho que ver porque sabemos de malas relaciones. Porque una persona piensa que es mejor estar solo, porque viene de alguna mala experiencia en alguna relación, entonces dice, yo prefiero estar solo que mal acompañado, se dice por allí. Pero aquí el texto también menciona que se necesitan dos para calentarse, o sea, pone una pauta de que estas dos personas están juntas para ver la una por la otra. O sea, nos establece que no estamos para estar solos, pero no te pone allí en el texto bíblico que dice, es que pues si uno le pega, el otro recibe, ¿no? Dice, si uno no puede estar teniendo el calor por sí mismo, mejor abrazar a la otra persona y calentarse entre los dos. Te habla de que hay algo sano, se está promoviendo en ese texto bíblico esa cuestión de que las relaciones tienen que ser sanas. Sí, y es cierto, o sea, realmente el ser humano no está hecho para estar solo. O sea, no tiene esa cuestión. Incluso en la psicología se menciona mucho que a un niño lo puedes fracturar muy fácilmente si sus primeros 5 años lo mantienes totalmente aislado, incluso de tu propia compañía, y que se puede fracturar realmente porque no estamos hechos para estar solos. A veces creemos que es mejor estar solos, pero pues siento que es porque tenemos malas relaciones. Ok. Muy bien, muy bien. Un comentario muy, muy atinado, Alejandra. Sí, es verdad. El hombre no está hecho para estar solo. Y cuando busca la soledad, bueno, puede darse por varios factores, ¿no? Pero cuando se busca la soledad, puede ser por tener una mala experiencia con nuestras propias relaciones, ¿no? O no una sana relación, o también puede darse o buscarse la soledad de manera positiva, ¿no? Como en el momento de estar solo, de la reflexión, de la meditación, bueno, otras situaciones, ¿no? Pero el día de hoy estamos hablando prácticamente de las sanas relaciones sociales que encontramos en el texto bíblico, qué podemos compartir. Hoy está con nosotros nuestra hermana Alejandra Michel, aquí ella es joven de aquí de la iglesia. Mandamos un saludo a toda su familia de mi hermana Alejandra por ahí, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Mariana, les mandamos un abrazo a todas mis hermanas. Y bueno, después de este pequeñito comercial, hay tres, pusimos en nuestra mesa de estudio en este podcast 3 aspectos que consideramos importantes para una correcta forma de relacionarnos mutuamente. Y la primera de ellas es el diálogo saludable, es algo que pusimos en la mesa de la reflexión. Y bueno, quisiéramos escuchar a Alejandra, ¿qué quieres compartir al respecto? Bueno, yo siempre he pensado que de repente se dice como que diálogo saludable, y siento que cuando queremos llevarlo a la práctica, pues nos ponemos a investigar, ¿no? Así como de, pues ¿cómo es el diálogo saludable? Y uno tiene una idea, o sea, alguien ya tiene aquí que es un diálogo saludable, porque es lo que uno se forma, lo que uno piensa. Y cuando de repente empezamos a buscar, por ejemplo, características de la comunicación sana, es que tienes que desarrollar un vínculo con el otro. Y yo digo, bueno, pues no, yo solamente suelo, pues no formo vínculos, solamente conozco lo más externo de la persona. Luego te dicen, tiene que existir un intercambio de mensajes. Y tú dices, yo pensé que me comunicaba sanamente, pero me doy cuenta que hablo más de lo que escucho. Entonces ya realmente no es un diálogo, sino
hablas y hablas y hablas y hablas y hablas, y eso me sucede mucho a mí. Sería como un monólogo. Ajá, como un monólogo, entonces ya no es un diálogo saludable, porque si te dice que la segunda pauta es que tiene que haber un intercambio, ¿qué estamos intercambiando? Estoy dando más de lo que recibo. Tiene que ser como que, dice la tercera parte, tiene que ser un diálogo recíproco. Perdón, esa palabra me cuesta. Entonces, Sí, en efecto, así es, un diálogo si no, recíproco. y Sí, significa que tú ves, o sea, tú no estás al pendiente de lo que tú recibes. Para que sea así, yo estoy al pendiente de lo que la otra persona necesita, y se puede decir que lo más sano es que la otra persona esté pensando en mí. De esa forma, ambos estamos dando, pero se tiende a pensar que tiene que ser recíproco en decir, es que no me está dando lo que yo merezco, no me está prestando la atención que yo quiero, y la otra persona piensa lo mismo. Entonces ahí no estamos pensando en el otro, sino que entiendo recíproco con lo que yo quiero recibir. Y no, o sea, realmente es, si las dos personas están en una comunicación sana, pues van a ser recíprocas la una con la otra. así es, sí, ¿Sí? pues una forma diferente, bueno, no diferente, sino yo creo que es la forma correcta de buscar un diálogo sano. A Sí. veces, bueno, en mi propia experiencia nos pasa, creo que nos pasa muy seguido a los varones también. Bueno, si hay algún varón por ahí en la audiencia, no se vaya a sentir ofendido, yo también soy varón, y bueno, algo que nos pasa mucho entre varones es, a la hora de hablar o de platicar alguna situación, alguna anécdota, si alguien platica algo, hay veces que se da como en un sentido de, no sé si de querer llamar la atención o resaltar en la charla, pero por ejemplo, si alguien dice, no, es que fíjate que el otro día casi choco, y el otro dice, no, yo sí choqué, o no, mi choque fue más feo, no, pero mira que, y creo Como si que fuera ese no es competencia. exactamente como si fuera una competencia de quién chocó más feo, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo de diálogo no saludable, ¿no? Porque solamente se busca ser como que el protagonista de nuestra propia historia sin darnos cuenta de que hay alguien que está, bueno, que se supone que estamos teniendo un diálogo saludable, ¿no? Y como tú dices, Alejandra, el diálogo saludable se da en ver por la necesidad de los demás y escucharlos, ¿no? En este caso de la plática, pues escuchar, ¿no? Creo que por ahí había algún comentario que vi, creo que en Facebook, que dice que Dios nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para escuchar, para hablar menos. Al menos. Sí, yo Entonces, también lo vi. sí, por ahí en los posts de Facebook, ¿no? Que luego hay bastantes con violín. Muy bien, pues seguimos con aquí nuestra mesa de reflexión. Yo creo que son elementos muy importantes de los que podemos aportar. El diálogo saludable, y como bien dice nuestra hermana Alejandra, pareciera que creíamos, bueno, creo que tengo un diálogo saludable, pero cuando investigamos más a profundidad nos damos cuenta que nuestros diálogos no son tan saludables, sino que a veces buscamos solamente resaltar nosotros. Y esto, bueno, creo que tendremos que irlo reflexionando. El siguiente punto también que mencionábamos era cubrir las necesidades de los demás como una forma también muy importante de establecer buenas relaciones sociales. ¿Qué puedes compartir, Alejandro? Bueno, algo que dicen es que el que no habla no puede ser escuchado. Entonces, siento que en esa parte de cubrir las necesidades está mucho relacionado con lo que mencionabas un segundo de los varones en algunas cuestiones. No generalizamos, pero tienden a que les cuesta expresar adecuadamente sus sentimientos, y entonces como que esa necesidad yo no la puedo ver porque a la otra persona le cuesta expresarla, no me la dice de forma en la que yo acostumbro recibir los mensajes. Yo así de, pues no veo ninguna necesidad. Y siento que aquí también entra la cuestión de la empatía. O sea, mientras la otra persona trata de encontrar la forma de expresar su necesidad, primero tengo que prestar atención, porque si solamente soy yo, pues difícilmente voy a saber leer esa necesidad, porque solamente estoy pensando en la mía. Entonces, en lo que la otra persona está tratando de expresarla, siento que otra de las partes o características del diálogo saludable sería practicar la empatía. Y
bueno, decía el diccionario que la empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Entonces, siento que cuando estamos en ese diálogo saludable, yo siempre estoy practicando mi empatía, no fuerzo a la persona que me diga la necesidad, pero como si la estoy percibiendo, yo estoy pensando en esa persona, yo trato de entender a esa persona, la necesidad poquito a poquito va a ir saliendo a la luz. Y también Así está es. mucho la cuestión de Dios, o sea, cuando un hermano tiene necesidad y le cuesta expresarla, y nosotros sí ponemos en Dios, no, Señor, pues ayúdame a ver las necesidades de mi hermano, porque de repente pues solamente expreso las mías, y solo las mías. Sí, sí, creo que estamos de acuerdo en ese punto que es como un desafío constante, ¿no? Sí, El ser sensibles a las necesidades de los demás, no buscando solamente satisfacer las propias, ¿no? Porque incluso creo que en las relaciones sociales, bueno, las relaciones con las personas, las relaciones humanas o como se les quiera llamar, caen en el vicio incorrecto de que uno le toma valor a la otra persona en medida de que satisface mis necesidades, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito laboral no se diga, ¿no? Eres útil solamente mientras puedes ejercer tu función, mientras tienes la fuerza o la edad para trabajar, entonces eres útil para mí y esa es mi única relación contigo, ¿no? Mientras eres útil para el trabajo que necesito que realices, entonces tengo una relación contigo. Cuando ya dejas de ser útil, entonces terminamos la relación y bueno, pues cada quien por su lado, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito de las relaciones humanas y sociales caemos en ese aspecto negativo de que solo le damos valor a una relación cuando satisface nuestras necesidades, cuando creo que lo que Jesús nos enseña es incluso lo contrario, porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, no llamó a ningún intelectual o a ningún fariseo, a ningún escriba, llamó pescadores, llamó eh, gente del pueblo, ¿no? Gente que tal vez no, a la luz de lo que a lo mejor hoy pudiéramos decir, a lo mejor no abonaba al proyecto, ¿no? Era gente con la que tenía que trabajar, y tenía vemos que el contraste, moldearlos. ¿no? Así O es. sea, ahí vemos a los fariseos, a los estudiados, incluso, no me acuerdo su nombre, perdón, se me va, el que fue a buscar al Señor Jesucristo y le dice, tú siendo un letrado de la ley, ¿no lo sabes? O sea, hay ese contraste mucho precisamente en esa parte de la Biblia y siempre se ha visto, o sea, siempre hemos visto en la palabra en el Antiguo y en el Nuevo, que Dios escoge a las personas que nosotros humanamente no escogeríamos, porque pues son ignorantes, son chiquitos, son débiles, O son ancianos. pobres, ancianos o muy jóvenes también. Ujú. Ujú, sí, ¿no? Sí, Estoy de entonces acuerdo. yo creo que el Señor nos muestra que para Él las relaciones que Él tiene con el hombre no son una relación como económica, ¿no? Me refiero a que mientras tú tengas o me sirvas o aportes algo a la relación, entonces tenemos una relación, sino al contrario, ¿no? El Señor es diferente. Es como cuando, no sé si te llegó a pasar, Alejandra, cuando, no sé, en la escuela, cuando se hacían los equipos de fútbol, Ah, básquetbol o el deporte de elección, ¿no? Por ejemplo, había siempre, bueno, a mí me tocó, no me tocó ser de los que escogieran, más bien me tocó ser de los que éramos escogidos, pero siempre había dos, ¿no? Eran los mejores de fútbol y ellos escogían. Y cuando escogían a alguien, pues siempre escogían o al más rápido o al que sabía jugar y siempre nos dejaban atrás a los más gorditos o a los más, no sé, y nos damos cuenta de que creo que desde esa etapa vemos cómo son las relaciones entre personas, ¿no? No sé qué piensas tú. ¿Tú eres de las que escogían primero o eres de las que escogían, Michelle? ay, yo tengo como un antes y un después. Si yo me pongo a pensar en la preparatoria, en esa Michelle de 17 años, siempre fui y esperé que me escogieran. O sea, nunca me di la cuestión de yo escoger. Y es precisamente por lo que menciona. Cuando nosotros hacemos un grupo y no una comunidad, el grupo es porque tienes que aportar. O sea, si yo hago un grupo para hacer un estudio o una tarea, yo voy a escoger a quien sepa
cómo hacer las cosas, porque si yo no voy a escoger al que me cae bien, porque yo necesito hacer un trabajo. Entonces, si esa persona no aporta, pues ahora sí que fuera del grupo. Si no quieres trabajar, no te preocupes, o sea, aquí no, tienes que estar aquí porque quieres. Pero en una comunidad, si un miembro simplemente dice yo no participo, no es como en un grupo, no podemos simplemente decir, bueno, bye, adiós, gracias por participar, luego cuando tengas interés vienes. O sea, no, porque ya es una comunidad. Y yo fui mucho cuando era joven, de ver que las personas trataran de ver lo que yo podía ofrecer. Pero como no sabía expresarme, difícilmente la gente podía ver como mi potencial. Y ahora que pues ya han pasado 15 años después de eso, ahora estoy en la universidad y yo ya sé cuáles son mis capacidades. Y ahora yo soy la que busco. Tal vez de repente las personas piensen, no, yo escogí a Michelle, pero no, o sea, Michelle fue mostrando lo que Michelle sabe hacer, para lo que es capaz, para lo que solamente ella puede aportar. Y de esa forma, solitos te van buscando y de repente ya eres tú quien está escogiendo. Y siento que algo que te ayuda mucho es que cuando sabes reconocer que en algún momento de tu vida tú fuiste el que tenían que escoger, aprendes a tratar a la gente que todavía sigue en ese rol, que todavía está esperando a que lo escojan, a las personas que no saben todo el potencial que tienen. Entonces dicen que para ser un líder pues también, y de repente esas personas en la secundaria sí eran muy feas, eran así de pues ya ni modo, o sea, ya me queda Michelle, pues ya qué. Y yo era muy orgullosa, entonces yo decía, no, o sea, al final de cuentas dice, no, yo me quiero quedar sola, entonces, si me vas a escoger hasta el último, mejor sola. Como no sabía expresarme y no sabía defender lo que realmente sé hacer, pues yo decía, mejor lo hago sola. Y ahí es porque pues nos relacionamos de mala forma, tenemos malas experiencias, pero si aprendemos de ellas, va a llegar un momento en el que vamos a escoger. Y al escoger a las otras personas, no vamos a tratar al último como de, pues es que tú yo no te veo nada. Yo todavía no te veo nada, pero puedo verte. Si tienes confianza y te abres, sé que tienes un talento, sé que puedes aportar algo. Dicen que nadie está aquí simplemente por nada. O sea, cuando alguien dice, es que yo no sé hacer nada, no es cierto, o sea, todos sabemos hacer algo. Y es cierto, de repente pensamos, pero es que otra persona lo hace mejor. ¿Y eso quita que tú no lo sepas hacer? Pues ahí está la reflexión más que nada, ¿no? Ahí está el punto de partida, ¿no? Yo creo que, como dices tú, en algún momento a lo mejor fuimos los que escogieron al último, pero al ser empáticos, como bien decías en el comentario al principio, al ser empáticos con las emociones de los demás, entonces podemos vislumbrar un poco más allá y ver por las necesidades del otro, ¿no? Como dices tú, ¿no? Como aquel que todavía está en la fila esperando ser escogido, entonces nosotros podemos hacer la diferencia, y creo que en el ejemplo de Jesús lo vemos muy marcado, ¿no? Jesús, él da esa pauta, ese pie a escoger a aquel que a lo mejor humanamente pues no escogeríamos, ¿no? Pero el Señor, él puede ver más allá. ¿Por qué? Porque tiene esa relación directa con el corazón del hombre, ¿no? Tiene esa relación directa con las emociones del ser humano y sabe exactamente lo que le es necesidad. Y bueno, pues seguimos aquí en esta mesa de reflexión en el episodio 8 de nuestro podcast. Y el siguiente aspecto, pues, anotamos 3, el siguiente aspecto, creo que vamos a ahondar en él un buen tiempo, y es la correcta salud emocional para tener buenas relaciones sociales. ¿Qué piensas tú, Alejandra? Y es que siento que de repente como que salud emocional abarca mucho. Y luego hay una cuestión que decía, ¿qué pasa cuando yo tengo salud emocional? O sea, como que de repente ahorita está dando mucho el auge de, no, es que tu salud mental, es que si no te cuidas tú no puedes cuidar a los demás. Y decían, cuidamos tanto la salud emocional que cuando nos salimos de esa cuestión de ese momento de reflexión, nos damos cuenta que qué pasa cuando nos relacionamos
con personas que no están saludables emocionalmente. O sea, sí, yo podré estar sana emocionalmente, pero ¿qué pasa cuando salgo al mundo y no hay esa salud en los demás? Y dices, ay, híjole, ahora, ¿cómo me relaciono? Sí, ya me traté, ya estoy sanándome, expresando mis emociones, pero ahora me veo con otro tope y es, ¿qué pasa cuando estoy o relacionándome con personas que no lo poseen? Y deje usted que no lo posean, que ni siquiera sepan que tienen que desarrollarlo. O sea, que la salud emocional se tiene que trabajar pues, toda la vida. Así ¿Qué pasa entonces? ¿Y ahora qué hacemos? Qué complejo, ¿no? Sí. Y pues ahí está la pregunta. Si alguien en el podcast tiene algún comentario, puede dejarlo por ahí en nuestro chat de YouTube, ahí lo estaremos leyendo. Y bueno, ahorita que comentabas eso, ¿no? Uno tiene su propio, vamos a decirlo, crecimiento emocional al hacer la reflexión, al preguntarnos si estamos actuando de manera correcta. Y como dices tú, Alejandra, pues uno puede decir, bueno, pues voy trabajando, pero ¿qué pasa cuando me encuentro con alguien que de lejos se ve que no está trabajando su salud emocional o que no tiene un correcto diálogo con los demás o no muestra un acercamiento genuino, ¿no? Y venía a mi mente, hay una porción de la escritura que habla acerca del endemoniado gadareno. Era un personaje que dice la escritura, era violento, dice, lo amarraban con cadenas, rompía las cadenas, vivía en los sepulcros, se golpeaba él solo con rocas, pero se encuentra con Jesús, ¿no? Se encuentra con Jesús de frente, y la actitud de Jesús es una actitud bueno, primero de paciencia, de amor, de bondad, pero también al mismo tiempo de dirección y corrección, ¿no? Porque le expulsa con autoridad a los demonios que hay en este personaje. Y bueno, después de eso, de encontrarse con Jesús, esta persona, el endemoniado, bueno, dice la misma escritura, ¿no? Que la gente se admiraba, más bien se espantaba, porque lo veían sentado, vestido y en su juicio cabal, cosa que antes no tenía. Entonces, creo que cuando nosotros estamos trabajando nuestra salud emocional y nos encontramos con alguien que de lejos se ve que no lo está haciendo, creo que nuestro acercamiento debe ser como el acercamiento de Jesús, ¿no? Un acercamiento con bondad, con respeto, pero también con dirección, ¿no? Con dirección y corrección. ¿Qué piensas tú, Alejandra? Hay algo que mencionó mucho, ahorita que lo pienso, de que precisamente Jesucristo tenía esta cuestión. Era comprensivo, pero al mismo tiempo era correctivo. O sea, nunca vemos a un Jesucristo que tome posturas a favor del pecado, pero sí vemos a un Jesucristo que fue ejemplo de tener tentaciones, pero no dejarse llevar por ellas. O sea, no podemos decir, Jesucristo no conocía las tentaciones, por eso era muy fácil tratar con pecadores, ¿no? Realmente, te mencioné en la Biblia, dicen que no sabemos bien todo, pero pues ahí dice más bien, que Jesucristo fue tentado en todo, pero pues en nada pecó. Y siento que esa cuestión de verse cara a cara con el pecado en varias ocasiones de Jesucristo da esa cuestión de que no solo conoció a las personas, sino que las comprendió. De repente, yo tenía de joven la idea así muy, muy marcada. A mí cada vez, pues yo estaba en algún momento de rebeldía, siempre me ponían el ejemplo de Jesucristo. Y yo decía, no, o sea, ponme a cualquiera menos a Jesucristo, porque Jesucristo es de chocolate. Y me dicen, y dije, no, o sea, para mí Jesucristo era como algo totalmente inalcanzable. Yo decía, pues es que Jesucristo no es una persona. Yo pensaba así de joven, ¿no? Y decía, yo no lo veía alcanzable, como yo nada más conocí, dije, pues es el Hijo de Dios, o sea, vamos a decir que es un espíritu, en mi cuestión de 17 años, es decir, es un espíritu que tomó forma humana. Es obvio que pues, si le ofreces cosas pecaminosas, pues no las va a agarrar porque él no es humano. Entonces yo decía, no, a mí ponme un Moisés, alguien que haya pecado, que me entienda. Siempre decía eso, ponme un ejemplo de alguien que yo sepa que es humano y me vaya a entender. Entonces es porque precisamente pues no tenía una relación con el Señor y yo simplemente lo conozco. Pero en la escuela
te menciona 3 puntos, que es conocer, comprender y ganar. Entonces, ¿conocemos a las personas? Sí, pero de ahí sigue lo siguiente, que es comprenderlas. Yo siento que Jesucristo no solo nos conoció, nos comprendió y nos alcanzó. Así es. O sea, nos alcanzó a todos. Y no logras eso simplemente por ser por lo que uno piensa de repente de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, pues es obvio, no, porque realmente sí padeció, sí fue tentado en todo. ¿Y por qué fue tentado en todo? Permítame, una alarma, perdón. Porque él tenía como un objetivo. Y es precisamente lo mismo que decimos, cuando nos tratamos de comunicar con el otro y formar una relación, nuestro objetivo tiene que ser el otro, no lo que yo pueda sacar del otro, porque ¿qué podríamos ofrecerle a Jesucristo? Sinceramente, pues nada. Dicen que no tenemos algo por lo que tengamos esa cuestión de merecerlo, y sin embargo, Él, para conocernos, tuvo que dejar en su corazón, o sea, vamos a decirlo así, ¿no? Que no fue egoísta en ningún sentido. O sea, siempre pensó en nosotros, nos comprendió fue tentado precisamente para que sea ejemplo, pero ejemplo de quién. No es alguien presumido, que haya sido la idea de la perfección. Es alguien que fue tentado para que nosotros podamos acercarnos y decir, wow, Jesucristo fue tentado y venció, y me dice a mí que si yo me acerco al Señor también puedo vencer la tentación, que si estoy cerca de Él, porque Jesucristo jamás se alejó del Padre. O sea, dicen, ¿por qué venció el pecado? Porque era un ser espiritual. Hay muchos ángeles que no vencieron al pecado y eran seres espirituales, pero Jesucristo siempre marcaba que tenía una comunión con Dios, y te dice, si yo pude hacerlo, tú también, porque yo soy el ejemplo de los creyentes. Él vino por nosotros. O sea, no es alguien alejado como de repente Alejandra de 17 años pensaba. No, pues creo que has dado en 2 aspectos muy, muy importantes de este punto de la reflexión, ¿no? Uno, el Señor fue tentado en todo, y con eso nos da pauta a que nosotros también podamos identificarnos, claro. En la misma carta a los Hebreos dice, ¿no?, que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado y fue probado en todo, y bueno, para hacernos cercanos a Él, ¿no? Y otro aspecto también bien importante que tú mencionas en la persona de Jesús es que Él no tenía, él no era arrogante, ¿no? Sino que con humildad se relacionaba con los demás, y precisamente la arrogancia, Alejandra, es uno de los aspectos que más fracturan las relaciones con los demás, ¿no? Yo creo que no hay nada más triste que una relación en la cual se mueve mucho la arrogancia, la soberbia. Incluso me atrevería a decir que una relación que tenga esos elementos no creo que pueda durar mucho, ¿no? Por ejemplo, me viene a mi mente, ¿no?, una relación alumno-maestro donde hay arrogancia de una parte, o ¿qué te parece la relación gobierno-gobernados también? Las relaciones padre-hijo también pueden darse, ¿por qué no?, donde la arrogancia gobierna. Entonces creo que la arrogancia, lo hemos dicho en algunos otros momentos, es un mal que todo lo corrompe. Y en la persona de Jesús nos damos cuenta de que nuestro Señor no tenía eso en su corazón, al contrario, ¿no?, con humildad y con sencillez mostraba esa seguridad, preocupándose por los demás, por las emociones de los demás, y bueno, mostrando Él ese don maravilloso del amor de Dios. Y bueno, seguimos con la reflexión, al hablar también de la salud emocional, de lo que hemos estado hablando un poco. Hay un concepto que se llama secuestro de las emociones, ¿no? Un secuestro emocional lo llaman incluso, ¿no? Más que nada es un arrebato en nuestras emociones, ¿no? Cuando algo nos molesta mucho, nos decepciona, nos entristece, y nuestra vida en ese momento es arrebatada por alguna emoción, ¿no? Llámese el enojo, llámese
la envidia, la codicia, la tristeza y prácticamente, como dice este punto que estamos hablando, ¿no? Somos secuestrados emocionalmente por nuestras emociones. Sí, yo estaba recordando últimamente, ahorita hay un auge muy grande con las redes sociales, ¿no? Los grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Y me he puesto a pensar en lo difícil que llega a ser incluso comunicarse en redes sociales, hacerlo incluso hasta por WhatsApp, no es tan sencillo como parece. Porque, por ejemplo, si estás escribiendo algo y, y lo escribes mal o se va una palabra extra o parece que está en un tono muy, muy tosco, entonces la otra persona que lo recibe el mensaje y lo interpreta de manera que dice, ya se enojó conmigo o aquí está pasando algo y bueno, tantos y tantos detalles, ¿no? Hasta por los stickers, los emojis, ¿no? Cuando Si uno mandas se le una... olvida desactivar las mayúsculas, o sea, uno no sabe que las tiene activadas y pone Ajá, apúrate, te espero, y uy, se te olvida pasar el emoji, ¿no? A un corazoncito o algo, y lo ajá, mandaste en mayúsculas. La otra persona, me gritó. sí, ¿qué le pasa? Apúrate, te espero, no, ya sabes. Sí, entonces creo que los arrebatos emocionales son bueno, son un mal que prolifera, ¿no? Sigue está ahí rondando, y bueno, pues causan mucho daño. Y bueno, tanto así que hasta para mandar un mensaje a WhatsApp tiene uno que ver qué va a escribir. Entonces, creo que las relaciones sociales, una relación social sana, una relación con, no sé, con las personas, con cualquiera que sea. Creo que una forma de identificar si tenemos una buena relación social con alguien es hasta en ese mensaje de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, si yo recibo un mensaje de WhatsApp, así como dices tú, con mayúsculas y no me puso un emoji de un gatito o algo así, este, creo que puedo decir, creo que se equivocó, no quitó las mayúsculas, no pasa nada. Acabo yo conozco a mi hermano, yo conozco a mi hermana, sé que no pasa nada. Yo creo que eso sería una buena respuesta. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Que para llegar a ese punto, tienes que pasar del simplemente conocer a la persona a ya comprenderla. Si yo nada más la conozco, voy a pensar mal. O sea, lo primero que voy a hacer es, me envía este mensaje en mayúsculas, yo ya no, ya se dejó de en línea. Yo ni siquiera sé que, por ejemplo, la otra persona no se dio cuenta que tenía las mayúsculas, ya se le fue el internet, entonces su sticker bonito o ese corazoncito ya no me llegó, por eso se fue. Entonces, cuando yo solamente conozco la parte, vamos a decir que superior, la puntita del iceberg de la persona, pues voy a pensar lo peor. Pero cuando ya comprendo a la persona, cuando ya me tomé el tiempo de conocerla, cuando llego a decir, mi hermano jamás haría tal cosa. O sea, él es una persona directa, tal vez se le fue otra vez dejó las mayúsculas prendidas, más al rato le pregunto si andaba apurado, porque como ya tengo esa capacidad de comprenderlo, o sea, también siento que ya cuando pasas de nada más conocerlo a comprenderlo, poco a poco nace en uno esa cuestión de decir, más al ratito hablo con él. Pones pones en práctica, vamos a decir que la habilidad de autocontrol, de no dar por hecho las cosas. Tal vez mi sentimiento pues haya sido, híjole, se sintió feo, qué feo sentir que me dijera te espero en mayúsculas, pero ahora pongo en práctica, siento que es como desarrollar habilidades para el diálogo sano, y una de ellas es el autocontrol. No doy por hecho nada, tengo la capacidad de resolver los conflictos, y también esa paciencia de decir, si en ese momento no lo puedo resolver, no me desespero. Hay muchas personas que te dicen, te desconectaste, estábamos hablando, pero no es cierto, no estaban hablando, estaban discutiendo y te desconectaste. Y la otra, ahí hay un choque. O sea, tanto la persona que simplemente dice, ya no te quiero escuchar y se desconecta, es una persona que no es asertiva, o sea, no tiene la capacidad de defender sus opiniones, porque solo lo sabe hacer dañando a los demás. Y dice, pues de que te dañe a que no te dañe, mejor no te daño y me voy. Pero resulta que el irte y dejar a la persona en ese estado de ignoración, vamos a decirlo así, Ajá.
la lastima, entonces dice, no, pues me lastimaste igual. Ahí vemos realmente que las dos personas no tienen esa capacidad de dialogar sanamente. Entonces, es desarrollar habilidades. Siento que esa es la cuestión. Desarrollo habilidades. ¿Cómo las voy a desarrollar? Pasando de lo superficial a lo profundo. Ok, yo si nada más me relaciono superficialmente con todos, superficialmente me voy a llevar con todos. O sea, va a estar todo bien, pero no va a ser lo mejor. Porque realmente es como si estuvieras solo. No dejas ni que entren, ni entras en relación con los demás. Entonces dices tú, estoy en paz. Que sí, pero ¿qué pasa? Precisamente como decía el texto bíblico del principio, realmente conocer o nada más estar relacionándote así, vamos a decir con nada más la embarradita, va a hacer que tú estés con esa persona y que estén abrazados en el frío. Es una metáfora, ¿no? Pero Claro. ¿vas a poder llegar con esa confianza de que son mejor dos que uno? No, o sea, eso, conocer a alguien de esa forma jamás va a hacer que cumplas el propósito del texto. Sea lo mismo que seguir solo, siento yo. Exactamente, y como vimos en el texto del principio, ¿no? El predicador pone dos situaciones, ¿no? La soledad y el que vive acompañado, ¿no? De su hermano, de su pareja, ¿no? Que puede resistir el calor, pueden ver unos por otros, pueden protegerse, ¿no? Defenderse, como dice, si uno riñe con otro, pues el otro lo defiende, ¿no? Si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, creo que el predicador desde, bueno, el texto del principio, nos habla de la realidad de que el hombre no puede estar solo, como decíamos, y la otra, de que el hombre no puede estar solo y tiene la necesidad de una correcta relación con los demás. Y todo esto de lo que hemos estado platicando, estos tres aspectos que al momento hemos puesto en la mesa, que de seguro debe haber muchos más, todos y cada uno de ellos tienen que ver con el amor al prójimo, con el amor al otro, con el amor a mi hermano, a mi hermana, con el amor al necesitado, con el amor a cualquier persona que tengo frente a mí, ¿no? Hablamos acerca de conocer, y aparte conocer, comprender, y ese comprender, eso ya entra en el terreno del amor hacia los demás. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita hablábamos de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Los tétricos mensajes de WhatsApp, ¿no? Dice, te espero, llega pronto, en mayúsculas, o el terrible, necesitamos hablar, ¿no? También, o cuando le marcamos o más bien cuando nos marca nuestra mamá y no le contestamos la primera llamada, entonces ya sabemos que la segunda llamada ya no es tan benéfica. Creo que ya estás en problemas. Sí, si no contestaste la primera llamada, ya estás en problemas, ¿no? Es como cuando papá o mamá hablaban, ¿no? Solamente hablaban una vez, y si no va la primera vez, ya la segunda ya viene con un correctivo. Hablando de eso, me acordé de mi mamá. Saludos a mi mamá. Mamá, te mando un saludo a ti y a mis hermanas por allá en Zacatecas. Dios les bendiga. Esperemos que escuchen el podcast y se rían un poco de las situaciones que luego recordamos aquí. Pero hablando de este amor al prójimo, de este aspecto que creo yo, Alejandra, ya tú nos compartirás algo más. Creo que el amor al prójimo, tal cual lo enseña Jesús, es propio solamente de aquellos que son o que van en el camino a ser verdaderos discípulos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, amar a los que nos aman, cualquiera lo puede hacer, pero solo un verdadero creyente puede poner la otra mejilla. Solamente un verdadero creyente es capaz de perdonar hasta 70 veces 7. Solamente un verdadero creyente toma la cruz y sigue al Señor. El amor al prójimo no solamente es un amor como situacional o emocional, ¿no? Sino que amar al otro es incluso sufrir por los pecados del otro. Y ese es el ejemplo que nos dio el Señor, porque el Señor nos amó tanto que sufrió por nuestros pecados. La pregunta es, para nosotros como creyentes, miembros de la Iglesia de Dios y los que escuchamos el podcast, si somos capaces de sufrir a conciencia por los pecados del otro, ¿no? De sufrir, de ahorrarle ese sufrimiento a mi hermano o a mi hermana, ¿no? En eso radica el amor. Si soy capaz o tengo la entereza de aún y cuando vea el mensaje de WhatsApp que, caray,
bueno, no pasa nada, yo conozco a mi hermana, yo sé que no lo haría, ya después le pregunto cómo está. Entonces, eso ya es amar al otro, ¿no? Ya es amar al otro muy por encima de nosotros mismos. No sé qué piensas tú, Alejandra. Creo que aquí hay como una división. Tenemos que reconocer, al menos yo reconozco, que muchas veces cuando yo veo la palabra amor en la Biblia, no la puedo comprender, porque yo lo comprendo de forma humana y hay cosas humanas que yo digo haría aquí por amor, pero siempre protegiendo mi integridad, siempre yo primero y la Biblia te maneja otra cosa. Tampoco nos habla del, no, pues deja que todo mundo te Pasa por arriba de pisotee, ti, ¿no? ajá, que tengas relaciones tóxicas o no saludables y pienses que realmente pues el amor es sufrimiento, porque luego se tiene esa mala interpretación. No es que la Biblia te muestra el amor sufrido, o sea, el que pues sí te pego y pues ni modo, es porque te amo. Y eso es porque nada más conocemos la palabra superficialmente, no formamos realmente una comprensión de lo que dice. Ujú. Entonces, yo reconozco que hay una diferencia aquí. Una cosa es el amor y una cosa es el respeto. Yo respeto a la gente, a las personas, ya sea mi vecino, sea el de la escuela, sea el hermano de la iglesia, todos merecen respeto. Pero a veces confundimos el respeto con el amor. Yo por respeto puedo no opinar, no opino, te respeto, haz lo que tú quieras. Híjole, pero yo por amor, a pesar de que es una situación en la que tú estás viviendo, que tal vez a mí no me favorece y que tal vez me traiga consecuencias, yo por amor a ti me quedo ahí. O sea, tal vez no me favorezca, tal vez no sea lo mejor para mi vida en ese momento, pero yo te amo y aunque no sea de beneficio propio, voy a estar ahí. Y siento que hay ese sacrificio, más no significa que el amor es como sufrido, como esa interpretación que de repente dan de, no, pues es que súfrelo todo, 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 o sea, deja que te pisoteen. Como que relacionamos la palabra sufrimiento con esa cuestión de esa tortura, ese maltrato, y realmente no va por ahí la cuestión. Hay algo que me, que me decía mucho, de repente en el mundo tienen mucho la cuestión de decir, tienes que respetarnos. Y es cierto, o sea, todos los seres humanos, incluso si hay muchas leyes que precisamente cuando tú faltas al respeto a alguien, pues puedes tener alguna sanción. Porque de alguna forma, pues no todos pensamos igual, pero pues todos tenemos que ver la forma de convivir entre todos, porque pues nadie es dueño de nada al mismo tiempo, no lo que tú crees lo va a creer la otra persona, entonces el respeto se lleva a todos lados, pero siento que Jesucristo no enseñó respeto, o sea, de repente creemos en la Biblia que lo que se enseña es respeto, y no, se enseña amor, y el amor y el respeto no son lo mismo. No quiere decir que por amar pues no le falta el respeto o yo impongo lo que yo quiero y si no lo haces así es porque hay gente que te dice, ¿no me amas? Tú no me amas porque no estás pensando igual que yo. Entonces realmente ahí no, le estás faltando el respeto a la otra persona porque no estás respetando su propia individualidad, pero tú lo amas. Ok, tal vez por el amor que sientes te duele, por ejemplo, que tus hijos, a todas las mamás que de repente, yo veo muchas hermanas de la iglesia que verdaderamente sufren. Siento que en los padres es un poquito más silencioso el sufrimiento, pero también que dicen, no, es que mi hija está muy alejada, mi hijo está por allá y yo estoy aquí en la iglesia, yo quiero que estén aquí. Se puede entender que por amor, el amor que les nace hacia sus hijos, hacen que tú quieras que tengan la salvación, que estén bien, que tengan esa plenitud en Cristo. Por amor, yo siento esa necesidad. Por respeto, no te obligo a que la sientas, porque nunca se va a lograr. Pero Jesucristo, siento que le puede enseñar algo al mundo como nos lo enseña a nosotros. Y uno de los ejemplos más claros que yo siempre tengo en mente al momento en que alguna situación me rebasa, es cuando protege a la mujer, la que van agarrado en infidelidad, En adulterio, ajá. en adulterio. Yo me pongo a pensar, supongamos lo peor, así lo peor, ¿no?
que la mujer, porque muchos dicen, ¿por qué no habían agarrado al hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Dije, ok, supongamos en el peor de los casos, como no lo menciona la palabra, que solamente se fueron contra la mujer, que no agarraron al hombre. Y van los perseguidores. Estos perseguidores sabían que era un pecado, no estaban mal, o sea, su razonamiento de decir, esta persona está adulterando y la ley dice que la apedremos. No estaban mal, realmente la ley sí decía eso, y ser adúltero sí es un pecado. O sea, por esa cuestión vamos bien, no estaban mal. Querían que se hiciera válida la ley, que se respetaran las leyes. Pero en esa reacción no había amor. No había ni un gramito de compasión por la mujer a la que estaban persiguiendo. Y siento que por poner a Jesús en problemas, vamos a ponerlo así, se la llevan. Claro. Y ahí Jesucristo aplica su cuestión, tanto la comprensiva como la correctiva. Él decía, sí, o sea, nunca dijo, no, es que, ¿por qué no me trajiste al hombre? A ver, no, o sea, Jesucristo pensó en la mujer que estaba en ese momento siendo arrastrada por la multitud y a punto de ser apedreada. Y lo primero que sintió no era respeto por su pecado, sintió amor por ella, compasión. Y entonces, dicen que, no, la verdad Jesucristo era muy bueno para dar cachetadas de guante blanco, yo siempre lo he pensado. Y pone los mandamientos. Y dice, o sea, cuando nos queremos juzgar a nosotros mismos, pues somos lentos. Pero cuando es al otro, somos presurosos. Queremos que se respete la ley. No, esto está mal. Y no estamos mal, sí está mal. Nadie en ese texto bíblico jamás ves que realmente se esté defendiendo el pecado. Pero como decía, querer respetar la ley hasta este punto hace que el amor no aparecía por ningún lado. La mujer estaba en una cuestión de pecado, sí, y de repente humanamente decimos, no, pues es que se lo merece, pues, está pecando, y el que peca se lleva las consecuencias. En ese pensamiento humano no existe en mí ninguna sensación de amor. No puedo decir, no inventes, a mi hermano, mi hermana se le vienen muchas consecuencias por el pecado que está llevando a cabo. No existe esa cuestión de yo no quiero que le vaya mal. Pero no justificas el pecado que hizo Jesucristo, o sea, defiende a la mujer. No hay nadie que le pudo haber dicho nada porque todo el mundo se sintió avergonzadísimo y se fueron. Pero lo primero que hace con la mujer es, no me acuerdo cómo va, dice, levántate y no peques más. Ahí estaba la parte correctiva de Jesucristo. No, por amor no dejó pasar el pecado, pero por amor defendió a alguien que presurosamente iba a ser condenado. Yo siento que, por ejemplo, la mujer, a mi forma de verlo, yo la veo como el mundo. Las personas del mundo dicen que de repente que no hay nada que aprender en la palabra, y yo digo, imagina que esa mujer fuera el mundo. Esa persona va a encontrar en Jesucristo ese amor de decir, vaya, o sea, yo a pesar de ser pecador, porque esa mujer era pecadora, tú me estás dando una oportunidad, y la corrige. Y de la misma forma creo que aquí nosotros de repente como iglesia somos los perseguidores. Nosotros somos los perseguidores, y así como a la mujer que en mi metáfora simboliza el mundo, nosotros a veces simbolizamos a los perseguidores. Y Jesucristo, así como le enseñó a la mujer algo, también nos enseñó a nosotros algo en esa cuestión. Y es, sí, el respeto es un pecado, pero esa apresuración, ese como morbo, porque de repente también existe esa cuestión de no, yo te quiero ver pagar las consecuencias. Les enseñó algo. Entonces, Jesucristo enseñó algo a las dos partes. Y de la misma forma hasta el día de hoy, yo me he puesto y digo, a veces siento que soy más el perseguidor, porque luego nos damos el papel de que siempre vamos a ser la mujer pecadora que Jesús defiende, y no nos damos cuenta que a veces somos los perseguidores. Y no está mal perseguir el pecado, pero ¿dónde está el amor de por medio? Hacia el prójimo. Entonces no sabemos amar. Al menos yo puedo decir, Alejandra, que me cuesta comprender lo que es amar en la Escritura.
porque no es lo mismo que he aprendido afuera. Así es verdad, siempre amar como lo marca la escritura, ¿no? Con tantos y tantos ejemplos tan desafiantes, contrasta mucho con lo que nosotros comprendemos por amor, ¿no? Creo que, creo que el desafío para cada creyente, para la iglesia, es el poder, como lo dices tú, ¿no? Jesús también no estuvo de acuerdo con su pecado, pero por sobre todo el amor que lo acompañaba a él es tan grande que ve por su vida primero, que antes que hacer la justicia que el hombre quería, ve por la vida de ella, ¿no? Y creo que ese es el desafío para la iglesia, para los creyentes. El desafío, por sobre todo, siempre va a ser el amor, vivir el amor al prójimo como el Señor quiere que lo hagamos. Y claro que es difícil, va a ser siempre complicado porque, como lo comentas, ¿no? A veces en la escritura siempre nos ponemos el papel de la mujer que Jesús salva, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Que nos salve. Pero en estas historias, en estos textos bíblicos, también en algún momento tendremos que ponernos en el lado de los acusadores, ¿no? Que ellos, como lo mencionaste hace un momento, ¿no? Con la ley en la mano, con la palabra en la mano, perseguían el pecado, y pues la ley los avalaba, ¿no? Los amparaba, les daba a lo mejor esa autoridad, pero por sobre todo tiene que estar el amor a los demás, ¿no? Y creo, Michelle, que ese es la esencia de la comunión, que le pusimos el título al podcast, ¿no? Una comunidad, un grupo de personas que va mucho más allá de simplemente estar juntos, una comunión que va mucho más allá de solamente a lo mejor conocernos, sino conocernos, comprendernos y alcanzarnos. Creo que podemos seguir reflexionando. De hecho, reflexionaríamos bastante con este punto, pero mencionabas algo con respecto al actuar del ser humano, ¿no? Somos muy rápidos para juzgar, no sé, para hablar, para condenar. Y la carta de Santiago es una de las cartas que a mí me gustan mucho, porque es una de las cartas que no da rodeos a las cosas, ¿no? Muy directa. Sí, exactamente. Cuando se estuvieron formando, se formó el canon bíblico, la carta de Santiago fue una de las cartas que casi no entró en la Biblia, por cierto, porque había ciertos parámetros que tenían que cuidarse, y la carta de Santiago tiene una forma de escritura muy desafiante, y por un pelito no entraba, pero Dios no permitió que fuera así, sino que al contrario tenemos la carta de Santiago. Entonces, si algo queremos conocer sin que le dé rodeos a las cosas, busquemos la carta de Santiago, y Santiago nos va a decir, ¿no? Dice, sea el hombre tardo para airarse, lento para hablar, y que seamos más de comprender a los demás, ¿no? Que tardemos para enojarnos, para airarnos, y tardemos en hablar, ¿no? Que las cosas que digamos las pensemos. Y creo que es uno de los aspectos que nos ayudará en nuestras relaciones con los demás, ¿no? En nuestras relaciones con los demás, el amor por excelencia va a ser siempre el inicio y la meta final para alcanzar a más personas. Y creo que en este podcast del día de hoy hemos reflexionado bastante. Me gusta mucho el rumbo que tomó la reflexión del día de hoy. Nos vimos desafiados, nos vimos comprometidos a seguir haciendo, yo creo que un cambio más marcado en nuestras vidas. Y bueno, a manera creo que aquí tengo algunas reflexiones finales. Nuestras relaciones con los demás, hermanos, amigos, familia, iglesia, el mundo, la sociedad, tienen que ser basadas en el amor, y bueno, específicamente más bondadosas, y que veamos por el bienestar de los demás, que seamos más pacientes. Creo que en estos tiempos de velocidad, la paciencia es uno de los dones que casi no se ven, ¿no? Y también tendremos que ser respetuosos, como lo mencionábamos, y creo que nuestras relaciones van a permanecer o se van a mantener fuertes cuando tengamos esa cualidad de perdonar a todas las personas, ¿no? En cualquiera de sus necesidades. Que seamos bondadosos, que seamos pacientes, que tengamos respeto, y que seamos
capaces de perdonar las faltas de nuestros hermanos. ¿Qué piensas tú, No. Michelle? Ay, pues algo que decía muy importante, ser capaces de perdonar y también de aceptar que también tenemos que ser perdonados. De repente pensamos, Claro, yo tengo que perdonar, pero nunca nos ponemos a pensar que tal vez tenemos que ser perdonados, o sea, que también hacemos daño y que a veces decimos, yo no necesito el perdón de nadie. No es cierto, de la misma forma en que alguien necesita ser perdonado, tú también. claro, Hay muchas cosas. Dicen que para hacer las cosas bien, pues primero hay que hacerlas mal. Y pues bueno, también está mucho la cuestión de cómo se relacione uno con Dios, ¿no? Pero siento que la razón por la que podemos tener relaciones sanas es porque también ya conocimos las relaciones malas o no saludables. Aprendimos de ellas y tal vez en esas relaciones no sanas dañamos y tenemos que aprender también a saber que necesitamos el perdón de las otras personas. Yo creo, decía un post de Facebook que me dejó muy pensativa, es que el Facebook ahora es muy reflexivo. sí, ¿verdad? Sí, que decía que la base de todas las relaciones es aceptar que si tú tienes una buena relación con Cristo, Él te va a permitir tener una buena relación en todo lo demás. Y yo lo creo, porque yo me pongo a pensar. Yo vi una infografía que decía, las habilidades para formar buenas relaciones, y te la maneja en 5: empatía, asertividad, autocontrol, resolución de conflictos y comunicación. Y yo me pongo a pensar, ¿la palabra te muestra cómo ser empático? Sí. ¿Te muestra cómo ser asertivo? Sí, porque te da esa capacidad de defenderte sin dañar a los otros, sin tener que estar gritaneando, porque dicen que la mejor enseñanza es el ejemplo. ¿Y qué te dice el Señor? Siempre te dice, tienes que ser ejemplo, no importa si eres joven, no importa si nadie cree en ti, tú tienes que ser ejemplo y vas a ver que el ejemplo habla más que otras cosas. ¿Me enseña el Señor a ser empático? Por supuesto que sí, porque me da esa capacidad, poco a poco espiritualmente, decir, Señor, ayúdame a ponerme en el lugar del otro, en pensar en el prójimo. ¿Me da autocontrol? Por supuesto, también la palabra dice, enójate, no es malo enojarse, pero no dejes que te domine la ira. Entonces Claro. también me enseña esa capacidad. Resolución de conflictos. Yo siempre he dicho, Señor, tengo un conflicto, ¿y qué dice el Señor? Acude a mí, deja tus problemas, los conflictos, acude a mí. Entonces, también, comunicación, pues la oración misma es la principal comunicación con Dios. Entonces, todos esos puntos que manejaba esa infografía sobre cómo relacionarnos sanamente, realmente sí están presentes en la palabra. De alguna u otra forma vamos a encontrarlos. Entonces yo creo en ese post que decía, el que primero se relaciona bien con Cristo, Cristo va a hacer que se relacione bien con los demás. Así es. Y aquí puedo ver una cuestión de decir, es cierto, porque estos 5 puntos están reflejados en la palabra. Entonces, yo quiero tener buenas relaciones con los demás. A mí me costaba mucho tener buenas relaciones. Y decía, pues sí, es cierto. Yo puedo decir que el Señor me ha enseñado mucho y que me ha sanado de relaciones malas y que gracias a que las pasé y que cuando estás poco a poco más cerca de Dios, poco a poquito es como poner una cinta y nos va enseñando estas 5 capacidades. No es lo mismo leerlas que llevarlas a cabo. Y creo que en la palabra siempre ha dicho, no es simplemente que te las sepas de memoria, es de que las lleves a cabo. Creo que la palabra es pura práctica, o sea, no es solamente teoría, dirían por allí. Sí, pues tiene su aterrizaje en la vida personal de cada uno de nosotros. Y bueno, pues creo que hemos estado reflexionando, estamos ya prácticamente ya en la última parte, en las conclusiones, las reflexiones finales de este episodio 8 del podcast. Hoy lo titulamos Comunidad, Comunión, y buscando que fuesen 2 palabras o 2 frases, conceptos que nos lleven a un desafío constante. A manera ya de conclusión final, creo que nuestras relaciones con los demás tienen que ser como lo hacía Jesús, ¿no? Cuando una persona se acercaba al Señor, discípulos endemoniados, enfermos, siempre salía bendecido de
de ese encuentro con Jesús. Creo que Sí. si somos seguidores de Jesús, tendremos que vivir desafiados a que siempre que una persona tenga un contacto con nosotros, un familiar, amigo, vecino, un hermano de la iglesia, que tenga un acercamiento con nosotros, sea para platicar, para charlar, para comentar algo, ¿no? Alguna vivencia, alguna experiencia, que cuando se vaya esa persona de nuestro lado, vaya con una bendición extra, ¿no? Que se vaya mejor que como regresó a nosotros. Y yo creo que eso es el ejemplo que Jesús nos da para tener unas buenas relaciones con los demás. Y como decíamos en el Eclesiastés, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Que siempre tiene que haber dos. Y como bien dice el Eclesiastés, cordón de 3 hilos, no muy fácil se rompe. Tus conclusiones y tu despedida, Alejandra. Pues una conclusión que puedo sacar de lo que acaba de mencionar es precisamente eso, que cuando se acerquen a nosotros, se vayan bendecidos. Mucha gente dice, es que yo no conozco a Dios, o de repente, no, pues es que ella nunca conoció a Dios. Hay una frase que siempre he escuchado, cada vez que le preguntemos a un hermano mayor, pues y le pregunte, ¿usted cómo conoció a Dios? Siempre te va a decir, no, a mí el Señor me lo presentó la hermana Juana. Yo conocí a Dios gracias al hermano Pepe. Entonces, conocer, cuando tú tienes esa bendición, esa comunión con Dios, y entonces te empiezas a relacionar, tú eres un medio por el que las demás personas pueden conocer a Dios. Y lo vemos en cómo muchos hermanos de la iglesia, vamos a preguntarles a cualquiera de los hermanos mayores, siempre te van a mencionar a una persona. Creo que tenemos que reflejar eso. Si las personas quieren conocer a Dios, tenemos que tomar responsabilidad de que muchas veces va a ser a través de uno. Qué bonito el día de mañana que alguien diga, yo conocí a Dios porque no, yo vi a la hermana Michelle que le pasaban cosas bien feas de repente, pero tenía esa comunión con Dios y esto me llamó la atención. Y a pesar de que de repente yo veía que todos sus compañeros soltaban groserías y querían poncharle las llantas al profesor, Michelle no, y eso que el profesor le había puesto cero a propósito. Y yo decía, ¿por qué? O sea, una experiencia, porque eso, aunque nosotros pensemos que no tiene impacto, a través de uno se puede conocer a Dios, y está precisamente pues, en la que decía, conocer, que se vayan bendecidos también. Yo como conclusión me quedo con una frase que decía la escuela sabática, que a mí me hace reflexionar, que decía, para conocer al otro es imperioso negarnos a nosotros mismos. Solo en un corazón libre de egoísmo puede caber nuestro prójimo. Así es. Pues ese ha sido nuestro podcast del día de hoy. Hoy tuvimos la compañía de nuestra hermana Alejandra Michelle Nava. Si usted se dio cuenta, le llamaba Alejandra, le llamaba Michelle. Bueno, Así porque tiene dos nombres. Nuestra hermana Alejandra. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, pues no sé, ¿quieras despedirte de la familia por ahí? No, pues saludos a todos. Saludos y bendiciones para todos. Bueno, esto es Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Les mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño a todos nuestros podcast escuchas. Denle like, comparta la señal, comparta la transmisión, y si considera que este mensaje puede ser de bendición para alguien de su casa, compártalo y que el Señor les bendiga. Nos despedimos, adiós, bendiciones para todos.